Yo nací en Bogotá en 1968. Yo realmente cuando pienso en esto, pienso en que mis padres eran o son unas personas muy rebeldes, siempre muy desobedientes. Pues tenían como unos papeles de género muy definidos, ¿no? Yo tenía un papá que tenía que trabajar mucho, pero que también estaba implicado políticamente, muy ocupado haciendo la revolución en este país, y una mamá pues que apoyaba en la medida de su amor también de su enamoramiento de este señor, pues apoyaba como podía, y una de las maneras pues en las cuales ella apoyaba era siempre estando en la casa cuidándonos a mi hermano Camilo y a mí. Dos sociólogos irresponsables en 1968, pues mi padre fue como todos los papás de gente como yo en ese momento, pues algún día los cogieron presos, los encanaron pues porque estaban echando piedra, pues por todas las cosas que pasaban. Hay una foto famosa de mi padre ahí, disturbios en la Nacional, y él es el que sale además con un saco que le había tejido mi abuela. Era una cosa absolutamente que era él, o sea, no había manera de equivocarnos sobre quién era. Y mientras tanto, mi mamá criando a dos niños muy chiquitos, ese era el ambiente, o sea, yo tenía papás sociólogos de 1968 que quedan embarazados en 1968 de mí y que les toca empezar como a pensar en otra cosa. Estaban prohibidos los cómics, estaba prohibido Walt Disney, estaba prohibido Plaza Sésamo, eran unas cosas que a veces como que nos hacían muy distintas a muchas de las personas que nos rodeábamos. Yo lo agradezco y no, que digamos que siempre era un poco duro ser un poco aparte de los demás, pero estaba rodeado de un ambiente político cargado muy fuertemente. Y al tiempo que recuerdo esto, recuerdo también como una exigencia muy fuerte, digamos, de rendir muy bien en el colegio. Cuando entré al colegio ya empezamos a leer literatura de otros lados y nos empezamos a meter mucho con el movimiento latinoamericano en la literatura. Recuerdo mucho haber comenzado ahí como una relación muy distinta, con narrativas distintas, leyendo a Hemingway. Yo recuerdo mucho que leímos El viejo y el mar, y eso fue un libro que a mí me hizo un clic. Leí El coronel no tiene quien le escriba, y ese fue otro momento también como muy definitivo, digamos, en mi relación con la literatura y de las cosas que estábamos leyendo. En el 82, cuando a Gabo le dieron el Nobel, le recuerdo a mi papá de fiesta, pero era un tipo que estaba metido en la fiesta, y yo recuerdo enormemente a mi viejo repartiendo rosas amarillas en la calle. Pues a pesar de la fiesta de mi padre y los sueños que tenía y las cosas que ellos hacían, y mi madre oyendo trova cubana, porque era como lo primero que había, deciden que mi hermano empiece a estudiar la flauta dulce, y yo empecé a estudiar guitarra con el primer gran profesor que a mí me marcó en la vida, el profesor Ramiro Izaza, a quien yo tenía en un absoluto nivel de endiosamiento impresionante. Con la vida entendí que era un hombre solamente. Nuestra primera clase fue él enseñándome a tocar una pieza del barroco español de memoria, barroco temprano español. Un día me dijo: yo creo que es la hora de que entiendas que no hay nada ni antes ni después de Juan Sebastián en la música, y me soltó una suite para guitarra de Juan Sebastián Bach. Empecé, yo creo que esa fue mi primera mi experiencia mística seria. Yo dije, esta cosa no es normal, porque a uno le pasaba que como que en las manos había algo que pasaba, que empezaba a mandar como unas melodías diferentes por todos los lados. Uno toca algo y suena, ¿cierto? Uno sopla algo y suena, pero esa vaina de que empiecen a salir como melodías por todos lados, eso no era normal. Y yo dije, esto es verdad. Con el tiempo entré al conservatorio, empecé a leer sobre música, y sobre todo empecé a leer sobre música, me empecé a interesar sobre eso. Yo creo que es lo que más leo. Vi lo que era una vida dedicada al arte, o sea, entendí lo que era la dimensión de un artista completo, absolutamente coherente, como era él. Era como entender como que él realmente tenía una inspiración que hacía que su mano fluyera ahí, y eso a mí me pareció una cosa absolutamente como alucinante en lo que había pasado en mi experiencia sobre la música. Y eso te quiero decir que es lo que me hizo dejarla. Es decir, en el momento en que yo me encontré con que yo no era capaz de reproducirlo como estaba escrito, que yo estaba tocando un instrumento, que de la música que me interesaba, cómo debía sonar, yo dije, tal vez o yo soy poco para esto o me toca hacer otras cosas.
y entré en una crisis muy profunda. Llevaba más de 10 años estudiando y había un momento en el cual había tomado esa decisión. Ramiro había escogido para mí, el profesor Isaza había escogido, y eso no lo estoy diciendo con agrado, lo estoy diciendo como que para mí ya había una vida escogida de con quién iba a estudiar en París, de qué iba a pasar con mi vida, y empecé a tener una crisis muy fuerte, más que adolescente, digamos, como con qué era lo que yo estaba haciendo en música y qué era lo que esperaba. Cuando yo dije que no iba a seguir con la música, eso fue como un cisma, o sea, fue como una, ¿cómo es eso posible? Yo no opté por las ciencias sociales en ese momento, pero sí en el momento en el que dejo la música por la crisis, digamos, de concepto que tenía conmigo mismo en ese momento, pues empiezo a considerar, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Y ahí fue cuando comenzó mi relación, que no se ha terminado, en 1988 con la Universidad Javeriana. Tenía algunas ideas de ser un periodista investigador. En ese momento entré a la Facultad de Comunicación Social, muy convencido, pero también como que sabía que no podía hacer más cosas. Es decir, yo tenía un ICFES típico refugiano suficiente para entrar a lo que uno quisiera en ese momento, y la gente me decía, pero ¿por qué no estudié ingeniería? ¿Pero por qué no estudié otra cosa? No, yo quiero, pues quería una cosa como que me dejara pensar, y yo creo que entré a comunicación un poco también sin mucho saber qué hacer. Me di cuenta que lo de los medios no era donde yo quería estar, en la comunicación. Yo no quería estar en la producción de medios. Entonces me dediqué en ese momento, o empecé a considerar la posibilidad de que la comunicación se volviera algo con educación. Yo tenía que trabajar además porque, bueno, como todas las familias tuvimos crisis, cosas de esas. Mis padres se separan, finalmente se separan cuando tenía 20 años, 89, ya la cosa no dio más de sí, de manera que mi época universitaria no fue completamente implicada con la universidad. Que hoy, echándolo para atrás, es algo que no quisiera para mis hijos, no por lo económico, sino porque no disfruté la universidad como se debería disfrutar cuando uno tiene 20 años. Digamos que no hice las cosas que debería hacer porque estaba todo el tiempo trabajando. Era mesero, trabajaba en revistas, trabajé en una revista política, trabajé en una revista de moda. Yo escribía horóscopos, o sea, me inventaba, entonces le mandaba mensajes. Mi hermano es Piscis, ten mucho cuidado con tu peso, no sé qué. Hacía cosas de ese estilo porque era un medio de vida, y yo realmente lo disfrutaba, se me daba bien escribir, pero sí tenía una cosa muy clara, y era que quería meterme a la ciencia política en algún punto. De lo que estaba seguro era que yo no quería de ninguna manera hacerlo de una forma que no condenase la violencia. Cuando decidí entonces complementar mis estudios de comunicación social con la cosa de la ciencia política, di con enormes profesores, y yo creo que tuve muy buenos profesores ahí, y se me empezó a mí a dar por allá, a sonar detrás de la cabeza la cuestión de como que la paz se estudiaba. Y yo en plena maestría, estoy hablando de principios de los 90, en plena maestría en estudios políticos, la hermana de una novia que yo tenía en esa época, un día la becaron para irse a Austria a hacer una cosa que se llamaba estudios de paz. Yo dije, ¿por qué no? Yo llegué y escribí una solicitud muy importante diciendo que este país necesitaba la paz y todo, y entendí que sí, que había una cosa que se llamaba estudios de paz, y me invitaron a estudiar eso. Y un día, estando yo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, al final del gobierno Samper, cuando ya sabíamos que esto iba a cambiar y demás, pero ni siquiera por eso, el profesor Valenzuela me llama, me dice, me voy a terminar mi doctorado, ¿querés venir a dirigir la especialización en resolución de conflictos? Y vine. O sea, yo creo que él no había colgado, siempre lo cuento de esa manera, no había colgado, y yo ya estaba en la oficina diciendo, bueno, ¿cómo es esto? Y resulta que entendí que sí, que eso que yo había estado estudiando tenía como un lugar en las academias, y que tenía algo que había que seguir estudiando. Es que yo me di cuenta que todo esto de los estudios de paz, sin necesariamente ser un proyecto espiritualmente orientado o algo que lo es en muchos sentidos, de todas maneras, era una cosa que se pegaba mucho al proyecto jesuita de educación. Como que trabajaba en una tradición cristiana de construcción de paz que se pegaba mucho con cosas que yo había visto en esta posibilidad de entender, ¿no?, la cuestión de la resolución de los conflictos y los estudios de paz como en una dirección aplicada. Pero como que había una cierta coherencia que yo encontré, que a la menor oportunidad de volver a la universidad me hizo volver a la universidad. Y de esos son 25 años. Yo me gano otra beca, la universidad me apoya y me voy a estudiar al País Vasco. Tenía 30 y poquitos, eso era 2001. Me voy a estudiar al País Vasco a una universidad jesuita, privada. Ese momento en la vida fue un momento en el que yo tuve mucho tiempo para pensar, no solamente en eso que estaba pasando, que son cambios fundamentales, sino que también empecé a ver que seguir este camino de los estudios de paz era algo que lo hacía muy coherente
con lo que estaba sucediendo en el país y con lo que haríamos aquí en la universidad poco a poco, en la medida que iba avanzando, digamos, este proyecto que hoy conocemos como de compromiso absoluto con la paz y la reconciliación. Sanín, al muy poco tiempo, el padre Sanín, al muy poco tiempo que yo estaba acá, él se dio cuenta de mis inquietudes, se dio cuenta que era un profesor joven, me dieron la beca en la Universidad de Deusto y lleva 3 años y eso, yo creo que eso hoy no existe, la cosa de los 3 años que digan, listo, acójase al programa de formación, y el padre Sanín se la jugó por mí y me fui a estudiar, eso había que responder. Y entonces me fui, hice el doctorado en un tiempo muy, muy veloz, un poco también no solo por los compromisos profesionales que tenía con la universidad, sino porque como que había una cosa personal. Y entonces un poco la vida empezó a plantearse también estando allá. Hice una locura que fue empezar a preparar una solicitud para hacer un postdoctorado de 2 años, que eso no existe, o sea, eso es una cosa que son muy, muy, muy duro, muy difícil ganársela en un programa de la Comisión Europea que son ahora se llama María Landowska, antes se llamaba Marie Curie. Me invitaron a ser investigador postdoctoral en uno de los 2 centros europeos de referencia de estudios sobre paz, que es el Departamento de Estudios de Paz de la Universidad de Uppsala. Entonces yo estuve allá 2 años sentado y ahí viene la relación con el padre Remolina. El padre Remolina en ese momento era rector, estaba empezando a montar su doctorado y yo le vine a decir, ya me tocaba volver. Soy uno de 3 personas en el mundo dentro de todo el programa que nos han recibido y para ciencias sociales es casi imposible ganárselo. Yo creo que eso es una cosa que no pasa. Pues ¿por qué no me da la oportunidad de estar un poco yendo y viniendo? Contribuyo desde ahí y él me dijo que sí. Y en ese momento no solamente él me conserva el puesto, me conserva las prestaciones, hace un esfuerzo enorme administrativo, sino que me permite estar en una relación de ir y venir, que me permitió también tener una familia, digamos, en ese momento, entre Bilbao, Uppsala, que era donde vivía haciendo esta cosa, y pues viniendo aquí un poco a compartir parte de los resultados de la investigación que estábamos haciendo. Al yo volver a la universidad me doy cuenta que todos esos esquemas y todo lo que nos habían enseñado de estudios de paz tenía que adaptarse o no iba a ser. Y era el momento en el cual, además, estoy hablándoles de 2012 más o menos, es decir, es cuando se empieza a vislumbrar la posibilidad de el acuerdo de paz, el único efectivo, digamos, que hemos tenido hasta este momento. Toda la gente que decíamos que sabíamos de paz, de construcción de paz, de acuerdo, no sé qué, nos dábamos cuenta que la práctica nos superaba con muchísimo. O sea, que la práctica nos daba 10 vueltas a todas las personas que habíamos estudiado tanto. Es decir, hay unas narrativas, hay unos cuentos que no hemos echado. Y no los hemos echado porque resulta que, claro, gente como yo, con todos los privilegios, que va a estudiar en universidades en donde producimos en inglés, no nos hemos dado a la tarea de producir la teoría en castellano que se necesita para hablar desde los lugares en donde las personas tienen los problemas. Estoy agradecidísimo con todas las academias por las que pasé, pero cuando yo hago el recuento de quiénes eran mis profesores, y lo digo en masculino, eran personas rubias, hombres, ¿cierto? Protestantes, anglosajones, es decir, eran personas que todas tenían una relación absolutamente masculina con la academia. Estaba metido más bien en un mundo en el cual se producía un tipo de conocimiento muy en un lenguaje del norte. Ahí pasan unas cosas fundamentales, digamos, en lo que significan los estudios de paz hoy y que creo que ha tenido como unos ecos importantes en la labor que estamos haciendo desde la universidad. Y es que empezamos a decir, un momentico, no, esto hay que localizarlo. Primero, cuando firmaron el acuerdo de paz, los actores de la confrontación, nos dimos cuenta de que no sabíamos tanto de paz como sabíamos, porque si no eso estaría funcionando perfecto. O sea, no sabíamos tanto como decíamos. Y por el otro lado, también nos dimos cuenta, y eso está muy metido en el proyecto jesuita de paz y reconciliación, de que uno era el lenguaje de los actores políticos, de las élites que habían firmado ese acuerdo, y otro era el lenguaje de la gente que vive esto en la vida cotidiana. Y ahí la universidad se la jugó. Se la jugó con meternos a hacer investigación aplicada de otra manera. Esas cosas que oímos aquí de co-crear el conocimiento con las comunidades con las que trabajamos, el de dejar tanto la teoría y empezar a hacer más bien una práctica que nos ilumine, unos enfoques diferentes en la cuestión de los estudios de paz, es como una responsabilidad. Y en esto de paz y reconciliación sí que lo veo absolutamente coherente y absolutamente como una necesidad. Ni siquiera pensar en la posibilidad de irme a trabajar a otro sitio en ningún instante. Aquí yo soy feliz. Para mí la javerianidad es una manera de estar en el mundo. Este es un lugar en donde las personas pensamos lo que nos provoca. Yo creo que encontramos un sistema de valores
que se convierte en javerianidad cuando actuamos con toda la coherencia posible. Es una condición de buscar la coherencia todo el tiempo, de buscar una coherencia, una correspondencia entre las palabras y los actos. Y ese es un reto con el cual uno se debe levantar todos los días, con esa capacidad de ser coherentes con algo. Y en mi caso, al menos intento que sea con la reconciliación y la construcción de paz. Uno, como cuando lleva todo el tiempo que yo llevo trabajando en esta universidad, como que se da cuenta que la respuesta a casi todos los problemas siempre está como en el amor, un amor cultivado. Las cosas hechas con amor y a veces por amor son como las únicas que tienen sentido. La universidad ha sido absolutamente, y voy a insistir sobre esa palabra, coherente y pertinente en la forma como, al menos en mi caso, y sé que en el caso de muchos profesores, me han tratado. Es decir, yo aquí soy una persona que me siento absolutamente cómoda, y no ha habido prácticamente ningún proyecto que hayamos emprendido aquí en la universidad en la cual yo no me haya sentido cómodo. Y yo creo que eso tiene que ver es con, a lo mejor, haber hecho casi todo con amor y por amor, la verdad. Hacer de esto una coherencia mayor cada vez más en la paz y la reconciliación.